La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Jesús entrega su espíritu al Padre. Primera parte. Jesús continúa clavado en la cruz y cada segundo se hace un siglo. Los tormentos que padece su cuerpo y alma son indecibles, y los últimos momentos de su vida en la cruz tuvo que pasarlo con sus propias fuerzas humanas, para que el sufrimiento cruel fuera más agudo y demoledor, alcanzando así para las almas desterradas mayor ayuda, fuerza y protección. Y el dolor que más doblegaba su espíritu inmaculado en aquellos momentos finales era el abandono que sentía en su interior hasta de su Padre. Una soledad aterradora le invadía, mas su alma, llena de candor y caridad, no desvanece, sino que se concentra y se entrega incondicionalmente, una vez más, a la voluntad suprema de Dios, abismándose en aquel desamparo desolador, ofreciendo de nuevo al Altísimo todos aquellos padecimientos inexplicables para todos sus hermanos desterrados. Y así, el varón de dolores va cincelando la santa cruz de la redención en medio del dolor y abandono más atroz, para que nosotros, cuando nos encontremos en medio de las más densas tinieblas, como desamparados, en los momentos de la última prueba en que Dios nos llame para dar el paso a la otra vida, y cuando nos encontremos en las batallas más duras del fin de nuestros días, para confeccionar el broche dorado que ha de cerrar la corona de nuestra redención, tengamos fuerzas y valentía en afrontar y vencer todas las dudas e inseguridad que se crucen en nuestra mente, ocasionado por los ataques del enemigo de las almas, como última oportunidad que le es dada para poder tentar a los hijos de Dios. Por eso Jesús, en el desamparo y abandono interior que padeció en aras de la cruz, fue la gracia y el poder más sublime que el ser más valiente y humilde que ha pisado este suelo dejó grabado con un escudo de fortaleza en el pecho de todo fiel cristiano, y que con él, si cumplimos con nuestro deber, podremos vencer todas las luchas y tentaciones, por difíciles e imposibles que se nos crucen en el camino de nuestra purificación. Y el testimonio palpable está en que tan solo recordar y meditar los martirios y sufrimientos que Jesús pasó en su sagrada pasión por amor a nosotros, nuestra alma recibe una gran fuerza y voluntad en seguir y cumplir rectamente el santo camino de salvación. Y si invocamos a Dios en los momentos más duros de prueba o tentación, azotados por el diablo, diciendo con seguridad y fe: bajo la sangre que derramó y sufrimientos que padeció Cristo en aras de la cruz, apártate de mí, Satanás, y seas lanzado al fondo del mar. Y tened por seguro que el diablo pierde sobre nosotros, si es que no consentimos la tentación, toda su fuerza maligna. En aquel abandono total que padece el Hijo de Dios, el dolor y la angustia se multiplica sobre de su ser y lo aplasta como si lo fuera a demoler. Parecía como si todas las tinieblas de los abismos se abalanzaran sobre él, y por su mente dolorida de nuevo pasaba la debilidad del hombre, tantos como le harían promesa y consagración y luego lo abandonarían. Y aquel pueblo escogido de su Padre, en los difíciles y últimos momentos no le reconocían, no se arrepentían, nadie quería pagarle la sed con una mirada de contrición pidiéndole perdón. Tuvo que ser así debido a la maldad del hombre. Aquellos corazones empedernidos no se quisieron conmover, se aguantaron hasta el final tétricos y funestos, con la misma crueldad de siempre, después que con todos los martirios que él pasaba eran lo bastante para salvar a toda la humanidad, y cuán poco se salvarían, tanto de su pueblo como de los gentiles. Y Jesús, su tierno corazón, repleto de misericordia hacia aquellos desgraciados como los de todo el mundo, destilaba lágrimas de sangre. Su adorable espíritu sufría de tal manera que todavía las piedras del Gólgota se conmueven, y en cambio el corazón del hombre, después de 20 siglos, aún continúa insensible, indiferente. Nada le importa lo que sufrió Jesús, pues el hombre tiene el corazón más duro que las piedras. En aquellos momentos indecibles todas estas cosas las veía, por eso su alma, estrujada por el dolor, su cuerpo no podía resistir más. Había llegado al límite final, y el sudor frío de la muerte iba cubriendo sus miembros. El Hijo de Dios continúa sumergido en aquel abandono que parecía interminable, y para que el hombre no ignorara por dónde la víctima inmaculada pasó,
el Creador quiso que su Hijo lo clamara con fuerte voz, diciendo de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta exclamación sublime del Hijo de Dios es la que nos da testimonio hasta dónde llegó en el sufrir su propio ser angelical al llegar a la desolación total del abandono de su Padre. Pero así estaba escrito, y así sucedió para mejor honra y gloria de Cristo ante su amor y caridad, dando testimonio de la eterna verdad y bien supremo del Todopoderoso, enseñando al mismo tiempo a los mortales cómo debemos de abrazar nuestra cruz, por cosas imposibles que se nos presenten y por grandes que sean los sufrimientos que tengamos que pasar, ya que con la ayuda que Cristo nos heredó en su abandono en la cruz, junto con los incontables martirios que pasó, nosotros, con nuestras miserias, deudas y debilidades, si cumplimos con perfección, lo podremos superar hasta llegarnos a salvar. Y también, para que el hombre jamás pueda decir que Jesús sufrió mucho, pero que Él era divino, Cristo sufrió lo indecible, y muchas veces solo con sus propias fuerzas humanas, hasta llegar a pasar el abandono de Dios y todo auxilio de lo alto. Por lo tanto, si alguna vez por nuestras miserias y pecados tenemos que pasar grandes pruebas, sufrimientos o quebrantos, y nos encontramos en medio de la noche más tenebrosa, sin consuelo de ninguna clase, en el abandono más desolador, de no llegar a sentir nada de ayuda y protección divina, recordar que todo es debido a nuestros pecados, imperfecciones y extravíos. Pero Cristo, por amor a nosotros, por nuestra rebelión y nuestro mal cumplir, ya que Él era perfecto e inmaculado, y por tal motivo estaba libre de toda deuda con Dios, por propia voluntad, para podernos salvar, lo pasó primero que nosotros, y de tal forma que jamás se podrá hacer una pequeña comparación con lo que nosotros podamos llegar a pasar, porque Él lo pasó, aunque nos parezca imposible, lo que pasamos todos los hombres juntos. Así pues, conociendo tal veracidad, por más que tengamos que padecer y sufrir en nuestra travesía por este destierro, resignémonos, abrazando de todo corazón nuestra cruz, teniendo siempre la plena seguridad que todo lo que pasamos de dolor y angustia, enfermedades y penurias, es porque nosotros mismos nos lo hemos buscado con nuestro mal cumplir. Si no ha sido hoy, fue en aquel ayer. Mas, llegada la hora final para Jesús, por haber absorbido su humilde e invencible espíritu todos los martirios que tenía que padecer, tal y como el Creador lo tenía dispuesto en salvación de todo el género humano, dijo Jesús estas palabras como despedida de este planeta: todo está consumado, mi misión cumplida, el triunfo ha llegado. Y recuperando la fuerza y el poder su adorable Espíritu Todopoderoso, que dio de nuevo toda potestad a su cuerpo desfallecido, dice con voz omnipotente, que todavía su eco retumba en la infinidad del universo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y aquel grito supremo y liberador del Hijo de Dios, en que su cuerpo expiró, acompañado de la virtud de omnipotencia que irradió de luz todopoderosa por todos los confines del infinito, su espíritu, al dejar el cuerpo, hizo retumbar y temblar a todo el planeta Tierra, en particular el templo y casas de Jerusalén, que muchas de ellas se quebraron. Las rocas más recias se agrietaron, conmovidas en gran manera, dejando aberturas insondables. Y los seres, los más malvados, los que aguantaron hasta el final en la cumbre del Gólgota para ver derramar la última gota de sangre del justo entre los justos, se asustan y tiemblan como alocados, y acobardados huyen, dándose golpes en el pecho, porque sus conciencias en aquellos sagrados momentos del gran triunfo del Hijo de Dios les quemaba y devoraba de una manera inexplicable, pues Cristo llegó con su gracia en aquel instante de su victoria, como testimonio de caridad y perdón a todos los corazones humanos. Por eso se daban cuenta de su crueldad e injusto crimen, reconociendo toda la verdad de que Jesús era el Mesías esperado. Mas aquellos desalmados que se habían hecho hijos del diablo por haber pactado con él y venderle su alma, al llegar al templo y haber menguado la convulsión y el terror, y escuchar a los demás renegados como ellos que les instigaban de que habían sido alucinados, pronto sus almas empedernidas y crueles rechazaron con ira aquella gracia que habían recibido por divina misericordia en el momento de expirar el Salvador, y de nuevo negaron al Hijo de Dios,
Pero no fue por falta de luces, que fueron incontables las pruebas que recibieron del Hijo del Amor. Fue por la maldad de su duro corazón. La paz de Dios reina entre todos.